Entonces, la clase pasada conversamos un poco sobre el problema que existe en los modelos de regresión lineal cuando tenemos un problema de heteroscedasticidad. Entonces, en general, digamos que este mecanismo de corrección del problema de heteroscedasticidad es válido para cualquier modelo. Entonces, partamos de la idea muy sencilla de que tenemos un modelo lineal que se puede describir como y igual a x por beta más un término de error. Ahora bien, este modelo puede ser, esta notación puede implicar que sea un modelo tan complejo como nosotros queramos. A eso me refiero, que puede ser un modelo simplemente de una ecuación, un modelo panel o un modelo multiecuacional como el de los sistemas de ecuaciones que hemos conversado en la clase pasada. Entonces, sin restricción de cuál es el modelo, en realidad la técnica que vamos a ver ahora debería ser válida. ¿En qué consiste el problema de heteroscedasticidad? Consiste en que vamos a seguir suponiendo que el término de error en valor esperado seguirá siendo igual a 0. Más concretamente, el término de error condicional en la información que tenemos seguirá siendo 0. Y sí es importante decir siempre que es condicional en la información, porque como estudiosos de las ciencias sociales siempre estamos condicional en la muestra que obtenemos. En general, todas las ciencias que ocupan regresión lo tratan así, pero más en especial nosotros, porque normalmente la inferencia o las conclusiones que podemos hacer es sobre la muestra que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si tenemos una muestra para una población específica de un país dado, normalmente ese tipo de análisis no se pueden extrapolar a otras poblaciones con diferentes características. Entonces, por eso siempre decimos condicional en X. Ahora bien, el problema de heteroscedasticidad viene de que cuando tomamos el valor esperado de epsilon por epsilon prima, condicional en X, esto en realidad ya no es igual a sigma cuadrado por una matriz identidad, que este es el caso homocedástico. Digamos que este es mi problema. Siempre que ocurría esto, yo decía que estaba ante una situación homocedástica. Es decir, la misma varianza para todos los individuos. Por eso era sigma cuadrado multiplicado por una matriz identidad. Lo que va a ocurrir ahora es que voy a tener que el valor esperado de epsilon por epsilon prima condicional en X debería de verse simplemente como sigma cuadrado por una matriz omega, o más simplemente para mí es sigma mayúscula, donde será una matriz que puede tener cualquier forma. Es decir, puede haber elementos fuera de la diagonal que sean válidos o elementos dentro de la diagonal que sean válidos. Los elementos en la diagonal no necesariamente tienen que ser los mismos. Y este será el caso que denominaremos como el caso heterocedástico. Bien. Ahora, sin embargo, yo voy a hacer un supuesto muy importante en este punto que me va a permitir trabajar con información. Y es normalmente el mecanismo que utilizamos para corregir heteroscedasticidad. Difícil corregir heteroscedasticidad. Sin embargo, vamos a utilizar una especificación que sea muy sencilla de corregir. Y concretamente, la especificación que utilizaremos es que diremos que sigma es igual a una matriz diagonal, que tiene su diagonal sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2, así hasta sigma cuadrado n. Y todos los elementos fuera de la diagonal serán 0. De esta manera, el caso homocedástico que tendremos es, diremos que solo existe variabilidad a través de los individuos. Es decir, a través de los individuos, la varianza cambiará conforme vamos cambiando de individuos, pero fuera de la diagonal, es decir, información que se cruce entre individuos, será 0. Es decir, la covarianza que existe entre dos individuos dentro de mi muestra será nula. Eso simplifica muchísimo los cálculos. Sin embargo, parece poco realista. Aquellos que tengan mucho interés y después quieran pasar a un análisis más como de econometría espacial, probablemente no pueden sostener que la correlación entre individuos es igual a 0. Eso es difícil porque precisamente los problemas espaciales tratan
de analizar qué pasa cuando convivir en un mismo espacio geográfico tiene influencia sobre los resultados del mecanismo generador de datos. Entonces, por ejemplo, las personas que convivimos en una misma colonia probablemente tenemos influencia diferente de ciertas variables respecto de personas que viven en otra colonia, ¿no? Entonces, imaginemos una colonia que tiene, por ejemplo, altos índices de delincuencia, probablemente vemos con menos, o somos menos susceptibles a políticas como el incremento del número de policías, porque, bueno, somos más susceptibles porque probablemente eso significa una reducción en los índices de delincuencia. No obstante, para las personas que viven en colonias que tienen índices más bajos, probablemente incrementar el número de policías no modificaría significativamente sus condiciones o el número de incidencia de violencia que viven en sus locales, en sus colonias, puesto que ya tenían niveles bajos. Entonces, digamos, este supuesto de que no existe correlación entre los individuos entre los individuos, o es decir, que los valores fuera de la diagonal sean cero, cuesta trabajo mantenerlo, pero vamos a suponer que se mantiene, para no hacer muy complicado el análisis. Ustedes con más calma, seguramente cuando trabajen en sistemas de tesis o cuando trabajen en econometría espacial, si es que tienen oportunidad, tendrán una buena oportunidad de corregir esto, o los que hagan series de tiempo, que hagan modelos GARCH, GARCH-M o M-GARCH-M, o los GARCH multivariados en general, también tendrán la oportunidad de trabajar este tipo de correcciones de heterogeneidad. Bien, ahora, entonces, suponiendo esto, digamos que si la matriz es de esta manera, es muy sencillo ver, digamos, no es muy sencillo, pero existe un teorema de la álgebra lineal que dice que la matriz inversa de sigma se puede descomponer como dos matrices, una matriz P y otra matriz P'. Incluso, una de las condiciones que tiene esta matriz, que es así diagonal, también supone que la matriz inversa es igual a la matriz traspuesta. Es una propiedad del álgebra lineal para este tipo de matriz. Eso quiere decir que entonces sigma debería de verse como P por P traspuesto. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo que tendríamos entonces es que simplemente si ustedes multiplican, por ejemplo, si ustedes multiplican sigma a la menos 1 por sigma, ustedes tienen esta multiplicación, lo que tendrían es lo siguiente, sería P por P' por P por... sí me está faltando, perdón. Me estoy equivocando en el un segundito. Sí, este no va, este va así. Así. P por P por P. Entonces, siempre que ustedes hagan esta multiplicación, esto debería ser igual a la matriz identidad. Digamos, eso es lo que ocurre con este tipo de modelos. Ahora, ¿por qué necesito separar a la matriz de varianzas en dos submatrices, una matriz P y otra matriz P'? Bien, la razón por la que necesito hacer esto es porque voy a utilizar una técnica de estimación que se conoce como mínimos cuadrados ponderados. Y los mínimos cuadrados ponderados lo que me va a permitir es hacer la corrección de la heteroscedasticidad a través de una matriz de ponderadores. Entonces, voy a tomar una de estas matrices P o P' y la voy a premultiplicar por mi modelo, o lo voy a ponderar, y de esa manera, cuando reestime, el objeto resultante ya no tendrá problemas de heteroscedasticidad. Veámoslo de esta manera. Supongamos que lo que tenemos es como una situación así. Imagínense que tienen un scatter plot, que tienen X y Y que tienen un conjunto, una nube de puntos que es heteroscedástica. Si es heteroscedástico, debería de verse más o menos así. Habría partes de la nube de puntos que se expanden muchísimo, partes que no se expanden tanto, y digamos que así, que otras partes que se expanden como en abanico. Y podríamos ver esta situación. Entonces, cuando le trazamos una recta de regresión a este tipo de situaciones, vamos a ver que es muy común que lo que pasa es que podemos trazar esa recta así.
sin problema. Lo que voy a hacer con mínimos cuadrados ponderados es que voy a tomar este problema, digamos este problema de estimación, voy a tomar la misma variable X, pero la voy a multiplicar por una matriz P, y a la misma variable Y, pero por una matriz P, de tal manera que cuando la multiplique, la nube de puntos se aplane o se haga más compacta. De tal forma que preserve la forma decreciente, o sea, creciente, perdón, pero ya en una forma más compacta, en una forma de nube de puntos, muchísimo más compacta, donde la variabilidad se haya reducido y entonces esté compacta, y cuando le trace una recta de regresión, sea una recta de regresión que cruce por el centro de masa de los puntos, pero ya sea sobre una nube de puntos mejor comportada. Eso es mi objetivo. Bien, entonces voy a regresar a mi problema. Mi problema es un modelo del estilo Y igual a X por beta más epsilon. Entonces voy a tomar la matriz P y la voy a multiplicar por Y. Entonces tomo mi matriz P, la multiplico por Y. Esto es igual a P por X por beta más P por epsilon. Bien, ya que tengo esta multiplicación de P por X, bueno, de P por el modelo, entonces voy a decir que a esta variable le voy a llamar Y subíndice de pelitos. Y esta le voy a llamar X subíndice de pelitos más, perdón, por beta, más epsilon subíndice de pelitos. Tengo un nuevo modelo que está ponderado, ponderado por una matriz P. Ahora voy a estimarlo. Entonces digamos que eso es mi paso a seguir. Pero solo tengo que verificar cómo se verían, por ejemplo, el valor esperado de epsilon pelitos condicional en la matriz X pelitos. Bueno, la matriz ponderador lo único que hace es ponderar este vector, entonces esto sería igual al valor esperado de P por epsilon condicional en X pelitos. Si ustedes se dan cuenta, P es una matriz constante en términos del valor esperado. Esto implica que esto es igual a P por el valor esperado de epsilon condicional en X pelitos. Y esto debería seguir siendo igual a P por 0. Es decir, esto debería seguir siendo 0. Dicho de otra manera, cuando pondero el modelo, el valor esperado sigue siendo 0. Entonces, epsilon sigue centrado en 0. No modifiqué el centro de masa de los residuales, lo cual está bien. Ahora veamos cómo se ve el valor esperado de epsilon por epsilon, pero ahora es epsilon pelitos, traspuesto condicional en X. Bien, esto debería de verse igual a lo siguiente. Debería de verse igual al valor esperado de P por epsilon por P por epsilon traspuesto condicional en X. Si aplico la operación de transformación y puedo sacar la matriz P del valor esperado porque es una constante en términos del valor esperado, esto sería igual a P por el valor esperado de epsilon por epsilon traspuesto condicional en X por P traspuesto. Bien. Sabíamos que, lo que sabemos es que esta matriz, en la matriz, bueno, el valor esperado de epsilon traspuesto por epsilon es igual a sigma. Esto es igual a P por sigma por P traspuesto. Pero lo que también sabemos es que cuando premultiplicamos la matriz P, lo que tenemos es la inversa también. Entonces, esto en realidad a lo que converge, que esto es igual simplemente a la matriz identidad. Incluso podríamos incluso decir que puede estar multiplicada por una constante sigma cuadrada. Dicho de otra manera, lo que hace premultiplicar la matriz P por el modelo corrige el problema de heterocedasticidad y vuelve el modelo homocedástico. Una vez que lo vuelve homocedástico, la ventaja que tiene de hacerlo homocedástico es que entonces podemos operar como
cualquier modelo convencional de mínimos cuadrados que conozcamos. Bien. Mi objetivo entonces hoy en la clase práctica será estimar un modelo así. No obstante, quiero hacer algunas observaciones antes de entrar a la estimación. La primera observación es que, y espero que lo hayan notado, o si no, ahora lo voy a recalcar, es que yo dije de forma como, ¿cómo decirlo? Muy aventurada que existía una matriz sigma. Sin embargo, esta matriz sigma supuse que se puede factorizar por unas propiedades del álgebra lineal. No obstante, sigue quedando la duda, pero bueno, ¿cómo es sigma? O sea, ¿cómo estimo sigma? ¿No? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo determino cómo debe ser esa matriz sigma? O dicho de otra manera, ¿cómo encuentro la matriz P? Que también es equivalente, es decir, ¿cómo encuentro la matriz P o la matriz P traspuesto, que al final de cuentas es igual a sigma? ¿Cómo determino qué es esta variable? ¿Cómo que es esta expresión? Bien, la manera de hacerlo es a través de un algoritmo que se conoce como mínimos cuadrados generalizados factibles. Ese es el algoritmo que vamos a implementar ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Paso 1. El paso 1 siempre es asumir una forma funcional de sigma cuadrado i. Es decir, para cada uno de los individuos en mi muestra, voy a asumir que existe una forma funcional de su varianza. Es decir, la convención es pensar que sigma cuadrado i es igual a una constante sigma cuadrado por una función f que depende de un conjunto de variables zeta i. Es decir, lo que va a ocurrir es que probablemente una de las variables que estamos incluyendo en nuestro modelo es la que está generando la heteroscedasticidad. En mi ejemplo, por ejemplo, de seguridad, la variable que podía estar generando heteroscedasticidad es el índice de delincuencia, por ejemplo. Entonces, esa variable es la que atrae heteroscedasticidad a mi modelo. Por lo tanto, lo que puedo hacer es modelar la varianza en función de esa variable que genera heteroscedasticidad y construir entonces la varianza individual. De esa manera, esa varianza individual me va a permitir construir sigma o a su vez separarlo en dos matrices P y P'. Ese es el mecanismo que seguiría. Entonces, digamos que el reto es saber quién es quién debería ser Z. Es probablemente la pregunta más importante que nos haríamos cuando desarrollemos el algoritmo. Ahora, paso 2. Una vez que identificamos la forma funcional, entonces lo que podemos hacer es simplemente estimar esa forma, esa variable. Entonces, lo que vamos a hacer es primero partir del supuesto de que sigma cuadrado i, estimado, se puede aproximar como el error i al cuadrado de una estimación de un procedimiento de mínimos cuadrados convencional. Es decir, lo que vamos a hacer es tomar e igual a y menos x por beta gorrito, donde x beta gorrito es de la forma convencional que lo estimamos. Y igual a, y menos x por x' por x a la menos 1 por x' por y. Digamos que hacemos esta estimación, obtenemos este vector elevamos cada una de las entradas al cuadrado y de esta manera obtenemos una estimación, una primera estimación para mi sigma i cuadrado. Ya tengo una variable. Ahora, tercer paso. Mi tercer paso será entonces estimar una forma funcional. Entonces, estimar quién es estimar sigma gorrito. Bueno, ¿cómo lo estimamos? Bueno, la manera que lo podemos hacer es hacer una regresión de mi sigma i cuadrado en función de mi variable z, la zi que hay identificada. Entonces, una vez que hago esto, digamos que obtengo un segundo estimador, pues digamos que a ese le llamamos sigma cuadrado i doble gorrito, porque lo hemos estimado ahora de una nueva forma funcional, de una variable, de una nueva forma funcional que podría ser, digamos de esta manera, un gamma 0
más un gamma 1 que multiplica ZI, todos estos gorritos. Entonces, de esta manera puedo estimar quién es mi varianza en función de la información que me aporta la variable que supuestamente genera heterocedasticidad. Con este nuevo sigma doble gorrito cuadrado, puedo reconstruir a la matriz sigma estimada, únicamente poniéndolos en la diagonal, cada una de las estimaciones, y ya tendría sigma gorrito. Entonces, así, lo que puedo hacer es simplemente tomar en un paso 4, estimar a un beta doble gorrito, que sería igual a X' ajustado por mi matriz sigma a la menos 1 por X a la menos 1 por X' por mi matriz sigma a la menos 1 por Y. Entonces noten que este estimador se parece muchísimo al estimador de mínimos cuadrados ordinarios, con la salvedad de que estoy incorporando esta matriz que está aquí. Esta matriz de ahí lo que hace es que pondera el beta, lo que hace es que lo ajusta. Dicho de otra manera, si ustedes quisieran, le va a dar una trayectoria beta que vaya capturando a la variabilidad de la información a través de la muestra. Entonces, este nuevo beta que vamos a tener va a ser un beta corregido por heterocedasticidad. Nos va a permitir hacer mejor inferencia porque probablemente nos va a hacer equivocarnos menos y nos va a garantizar de alguna manera eficiencia en nuestro modelo. Vale, bien. Ahora, ¿qué es qué es el paso intermedio que me falta? Bueno, me falta una prueba para determinar cuándo mi modelo tiene heterocedasticidad. Entonces, digamos, me hace falta un test de heterocedasticidad. Hasta este punto, lo que yo sé es que la heterocedasticidad, digamos, presumo que existe porque a lo mejor tengo una variable que sospecho que genera mucha variabilidad dentro de la muestra. Sin embargo, no tengo evidencia para ser contundente al respecto. La manera de ser contundente al respecto es establecer una prueba estadística. Y la prueba estadística que vamos a utilizar es una prueba que se basa en multiplicadores de Lagrange y es una prueba que se llama de Breusch. Te pagan. Bueno, también algunos lo ponen como de Breusch paga. Bien, es una prueba de multiplicadores de Lagrange que supone la siguiente estructura de hipótesis. Mi hipótesis nula es que sigma cuadrado i es igual a sigma cuadrado para todo i, es decir, el modelo es homocedástico, contra la alternativa de que sigma cuadrado i es distinto de sigma cuadrado. Vamos a dejarlo mejor así. Déjenme borrar esto. Más sencillo. Vamos a decir que la hipótesis alternativa es no HCA. Es decir, puede ser cualquier cosa. Puede ser que solo un elemento sea distinto de la varianza de todos los demás elementos, o todos sean distintos. Entonces, por eso lo dejo como no HCA. Entonces, la prueba de multiplicadores de Lagrange es bien intuitiva desde mi perspectiva, porque el estadístico es un estadístico LM, que se puede ver de la siguiente manera. Tomamos un vector que va a ser el error estimado, digamos, el error de la estimación de un mínimos cuadrados convencional para el individuo 1 al cuadrado dividido entre el promedio de las estimaciones de errores. Es decir, entre E' por E' entre N menos K. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a ponerlo aquí como un pequeño paréntesis. El elemento que tengo aquí, este elemento que tengo aquí, ¿quién es? Esta es mi aproximación de la varianza para mí un modelo convencional de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que estoy haciendo es tomo bueno, de hecho, sí, entre N menos K. Podríamos ser más laxos, no solo entre N menos K. Vamos a dejarlo entre N. Bien. Entonces, lo que tengo es, tomo uno de los elementos, el primer elemento, elevo al cuadrado su residual y lo comparo respecto del promedio de los residuales de toda la muestra.
Entonces, el promedio de residuales al cuadrado debería ser algo muy próximo a la varianza siempre que el modelo sea homocedástico. Entonces, esto debería ser, en estricto sentido, debería ser muy cercano a 1 para el primer elemento. Luego, el segundo elemento, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar E2 al cuadrado dividido entre E' por E entre N. Y así voy a continuar hasta el último elemento de mi muestra, así hasta E cuadrado N entre E' por E entre N. Bien, entonces, digamos, si el modelo es homocedástico, cada uno de estos elementos debería ser muy cercano a 1. Entonces, lo que voy a hacer es voy a restar a cada uno de estos a 1, menos 1, menos 1. Y voy a formar todo esto como un vector. Entonces, en estricto sentido, vamos a suponer, si la hipótesis nula es cierta, es decir, si el modelo es homocedástico, si esta hipótesis es cierta, quiere decir que todo este vector que tengo expresado aquí debería ser muy cercano a 0. Si la hipótesis nula es falsa, esto debería ser muy distante de 0 o muy diferente de 0. Entonces voy a utilizar este vector como mi vector de comparación o mi vector de prueba. Entonces, lo voy a multiplicar simplemente por una matriz Z que va a estar conformado por los regresores que yo pienso que atraen heterocedasticidad al modelo, multiplicado por Z, traspuesto por Z prima, multiplicado por un vector que se escribiría de la misma manera. E1 al cuadrado entre E' por E entre N menos 1, 2 al cuadrado entre E' por E entre N menos 1, y así hasta E cuadrado N entre E' por E entre N menos 1. Entonces, la prueba de Bruch y Pagan lo que hace es, ve, si la hipótesis nula, este estadístico LM debería ser muy cercano a 0. Si la hipótesis nula es falsa, entonces este estadístico debería ser muy distinto de 0, muy alejado del 0. LM, este estadístico LM, se distribuye como un chi cuadrado con el número de regresores en Z como grados de libertad. Entonces, la prueba Bruch y Pagan, lo único que consiste es en evaluar, hacemos esta prueba y verificamos si hay heterocedasticidad. Si la hay, entonces tendríamos que encontrar una forma funcional para corregir la heterocedasticidad. Digamos que la forma más sencilla de corregir heterocedasticidad cuando la hemos detectado es utilizar una matriz que se conoce como matriz de White. Y la matriz de White lo que hace es corregir la heterocedasticidad por una forma muy sencilla. White se propone, dice, bueno, cuando no sabes exactamente cuál es la variable que puede traer heterocedasticidad, o en un caso extremo, todas las variables incluidas en la regresión traen heterocedasticidad, podemos corregir por una matriz que sea de la siguiente manera, W, que se conforme por lo siguiente, el error 1 al cuadrado, el error 1 por el error 2, y así el error 1 por el error enésimo, el error 2 por el error 1, el error 2 al cuadrado, y así para todos los elementos de la muestra. Si ustedes se dan cuenta, lo que tengo aquí es simplemente el producto cruzado de todos los errores de una regresión en una matriz. Entonces, esta matriz se conoce como matriz de White, y lo que nos permite es corregir heterocedasticidad, suponiendo que la heterocedasticidad es tan libre como queramos. Esta matriz de W la podemos asumir como una matriz sigma estimada y utilizarla para corregir mi problema de heterocedasticidad y reestimar mi modelo. Voy a hacer este caso, de hecho, en mi ejemplo que voy a ver ahora. ¿Alguna duda hasta este punto? Bien, entonces voy a cambiar de pantalla ahora y me voy a ir ahora al Python. Entonces, permítanme cambiar la pantalla. Voy a empezar a compartir ahora perfecto. Bien. Ahora, si tenemos aquí Python,
voy a trabajar con la carpeta que se llama clase 4, que se llama Simultaneous Models. Voy a trabajar con este Jupyter Notebook. Noten que ahora no tenemos un conjunto de datos. Lo que voy a hacer es tomar una biblioteca de Python que tiene precargada información, y desde esa información que tiene precargada Python voy a trabajar. Entonces, voy a trabajar un procedimiento en el que voy a estimar un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones. Entonces, solo recuerden cuál es el problema de un sistema de ecuaciones. Lo que yo sé es que tengo cada una de las ecuaciones se puede ver como esta forma. Dicho de otra manera, cada una de las ecuaciones se puede descomponer en estos componentes que tengo aquí. Cada matriz se puede ver como esta matriz. Puedo tener G grupos. Yo voy a tener, en este caso concreto, voy a tener 2 grupos nada más. Bien, ahora voy a construir 2 estimadores. Mi primer estimador es un estimador de mínimos cuadrados ordinarios, común y corriente, y un mínimo cuadrados generalizados, que es este, a través de una matriz sigma que voy a construir más adelante y les voy a mostrar cómo la construyo. Bien. Entonces, si por alguna razón les falla esta línea que voy a ejecutar ahora, recuerden, pueden instalar cualquiera de estas 2 bibliotecas. A lo mejor es un problema de versión en Python, pero en realidad debería funcionar bastante bien con esta instrucción que tengo aquí. Entonces voy a ejecutar el modelo. Bueno, voy a ejecutar, perdón, las dependencias. Ya que tengo las dependencias, entonces voy a importar esta biblioteca de Linear Model que se llama Fringe. Y voy a imprimir este objeto. Y noten que dentro de Fringe lo que tengo es este set de datos. Este set de datos es del paper de Vela de 1993. Este paper en realidad era un sistema de ecuaciones para un modelo censurado. Yo todavía no he visto modelo censurado. Más adelante voy a verlo, pero digamos que este combina sistemas de ecuaciones con modelos censurados, que voy a ver como en unas 4 clases. Y vamos a estimar una regresión para 2 variables dentro de este set de variables. Concretamente voy a trabajar con esta variable que se llama las horas, digamos que las ganancias por hora o los ingresos por hora, y la otra variable es esta que sería los beneficios por hora. Entonces lo que voy a hacer es estimar una ecuación para los beneficios, otra ecuación para los ingresos o las ganancias por hora para trabajadores en función de sus características. Noten que este es un problema de simultaneidad porque las ganancias o los ingresos de los trabajadores por hora se pueden ver afectados por los beneficios y viceversa, los beneficios se pueden ver afectados por las ganancias por hora. Entonces, entre esta simultaneidad, mi propuesta es estimarlo como un SUR. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, bien, lo que he hecho en la línea anterior, en esta línea, lo único que he hecho es leer los datos. Hay un módulo dentro de la librería que se llama Linear Model. Dentro del dataset está el dataset que se llama Fringe, y lo único que he hecho es imprimir la descripción de los datos. Ahora, lo que voy a hacer es tomar ese objeto. Con este punto .lot, lo que voy a hacer es cargar los datos y los voy a almacenar en un nuevo objeto que se va a llamar ftdata. En este objeto le damos runs. Y lo que tengo es mi conjunto de datos. Aquí tengo mi tabla de datos ya cargada. Vamos a estimar un modelo, unas 2 ecuaciones, de esta manera. Las ecuaciones son ecuaciones que se verían como un sistema de ecuaciones simultáneas, donde Y1 depende de Y2 y a su vez Y2 depende de Y1. Y ambos conjuntos de ecuaciones tienen en común la misma matriz X de regresores. Tiene un problema de endogeneidad, ¿sí? Tiene un problema incluso más grave que se llama de sobreidentificación, es decir, no podemos identificar exactamente cada uno de los factores porque es un problema de simultaneidad. Entonces, lo que vamos a hacer es estimarlo como un SUR, un modelo SUR. El modelo SUR, o de ecuaciones aparentemente no relacionadas, supone que puedes estimarlo como ecuaciones que no incluyen a las variables que son endógenas, porque vas a asumir que esa información se va a ir a un mismo tipo de error. Entonces, vamos a estimar un modelo como este, y lo que va a ocurrir es que el término de error de ambas ecuaciones va a contener información de ambas ecuaciones. Es decir, de la ecuación 1 va a tener información de la ecuación 2 y el término de error de la ecuación 2 va a tener información de la ecuación 1.
La estructura de este sur, en este momento voy a utilizar la forma más sencilla, que es voy a asumir que ambas ecuaciones dependen de los mismos regresores. Entonces, mis variables exógenas serán las siguientes. Serán estos que listo aquí. Entonces, entre otras, son educación, años de experiencia al cuadrado, si vive en unión libre, si está en el sur, en el norte, si está casado o no, si tiene características de una persona de color blanco, o si es hombre o si es mujer. A ese objeto, estas variables exógenas, las voy a extraer de mi data frame. Entonces, del data frame que se llama fdata, voy a extraer únicamente esas columnas, le voy a agregar una constante y la voy a guardar en X. Aquí tendría mi, digamos, esa es mi matriz X, de regresores. Vamos a estimar. Para estimar voy a utilizar una biblioteca nueva, que no he utilizado, una que se llama Collection. Y Collections lo que hace es, tiene un módulo que me permite estimar modelos de sistemas de ecuaciones a través de esta función que se llama orderedIct. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, es de orderedIct le importo y la voy a asignar a una variable. Mi variable o mi objeto será fmodData. Entonces, fmodData tendrá el objeto que se llama orderedIct. Ahora, está vacío en este punto. Hasta esta línea, digamos que orderedIct no tiene información. Simplemente tiene como las instrucciones para poder estimar. Le tengo que dar información para que pueda estimar. Entonces, a orderedIct, bueno, al modelo le voy a decir que va a haber un objeto, va a tener dentro de su información un objeto que se va a llamar HRR, ¿no? Y va a tener otro objeto que se vaya a llamar HRBINT. Entonces, esos dos objetos, cada uno se va a definir por un diccionario. En Python, recuerden que cuando yo abro llaves, lo que estoy haciendo es definir diccionarios. Entonces, para ambas, digamos, ambas variables dentro del modelo, lo que estoy haciendo aquí es como definir las dos ecuaciones. Es decir, va a haber una ecuación para HRENS y otra para HRBINT. Perdón. Entonces, lo que voy a hacer es, en el diccionario voy a definir quién es la variable dependiente y quiénes son las variables exógenas. Entonces, la variable dependiente será del data frame, fdata, la variable que se llama HRR, será la primera variable dependiente. La segunda variable dependiente será HRBINT y las exógenas será la matriz X para ambos casos. ¿Sí? Ya que tengo definida mi información dentro del objeto que se llama fmod, entonces aplico la función sur, que es una función que estima ecuaciones simultáneas. Si lo queremos ver de esta manera, orderedIct lo único que hace es le da estructura a la información. Como que prepara un data frame o una tabla que permite estimar el modelo. No propiamente hace la estimación. Quien va a hacer la estimación es la función sur. La función sur toma el diccionario o la estructura de datos en su forma de ecuaciones y ahora sí aplica el método de estimación. Entonces le damos sur, fmodData y lo guardamos en fmod. Entonces le damos run a esto, debería funcionar. Le damos ahora print, entonces del modelo del que se llama fmod, le digo fit, es decir, estima, y quiero que utilices como tipo de covarianza no ajustada, ¿sí? Entonces la covarianza que me va a mostrar aquí es una covarianza o una matriz, o la estimación que me va a dar aquí es una matriz, una estimación que no ha sido corregida por heteroscedasticidad. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Le run y me imprime los resultados. Entonces, me dice que el R cuadrado de toda la estimación es esto. Tiene otras cosas que no, otros indicadores aquí que no he conversado aquí, pero que tienen que ver con el R cuadrado, que son, digamos, variaciones del R cuadrado. Sin embargo, digamos, cuando ustedes reporten, sería suficiente reportar esto. Es una estimación por OLS, tiene dos ecuaciones, hay 6.616 observaciones, y bueno, digamos que me está diciendo que la covarianza no está ajustada, y me reporta los resultados para ambas ecuaciones. Entonces, para la primera ecuación, los resultados se ven de esta manera, y para la segunda ecuación se ven de esta manera.
¿Cómo leemos los resultados? Igual que lo haríamos con un mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, tendríamos que leer el p-value. Si el p-value es menor a 0.05, concluimos que es estadísticamente significativa la variable. Si es mayor a 0.05, decimos que no es estadísticamente significativa. En teoría, esto es un sistema de ecuaciones ya, estimado, de esta manera. Vale. Ahora, ¿cómo incluimos ahora un método de mínimos cuadrados generalizados? Bueno, lo podemos hacer de esta manera. Le digo al que estime un GLS, es decir, un General Least Square, con una varianza no ajustada. Entonces, vamos a ejecutar esta ley. Bien. Ahora, observen algo. Si ustedes observan aquí, van a notar que las betas que están aquí, todas las betas que están aquí, son exactamente igual a las betas que están aquí. Entonces, no obstante que utilicé un método distinto, las betas siguen siendo las mismas. Y la razón es muy sencilla, porque a pesar de que cambié de método, en realidad, como le dije que el tipo de covarianza era no ajustada, entonces ambos métodos serían el mismo, porque la matriz sigma que utilizaré yo para corregir heterocedasticidad, en realidad en el segundo caso es una matriz sin identidad. Por lo tanto, no se modificó la estimación. Entonces, tendríamos que darle una estructura o tendremos que darle instrucciones a Python para que cuando utilice un modelo de mínimos cuadrados generalizados, corrija por heterocedasticidad, y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, bien, ¿qué pasa cuando los regresores difieren? Entonces, voy a incluir dos cosas aquí. Voy a decir que los regresores para cada una de las ecuaciones son distintos, pero tienen un conjunto de regresores que son comunes. Entonces, noten, la ecuación 1 depende de un conjunto de regresores X1 y de un conjunto de regresiones Z1. Y Y2 depende de X2 y de otro Z2. Pero Z1 y Z2 son el mismo conjunto de regresores. Entonces, estoy en un caso intermedio. El caso extremo sería que ambas ecuaciones dependan de regresores absolutamente separados. El problema de que los separe absolutamente es que entonces no lo necesitaría estimar como sistema de ecuaciones. Lo podría estimar de forma separada. Esa es una de las conclusiones que podríamos obtener. Entonces tengo dos exógenas, dos conjuntos de variables exógenas. Voy a tener dos matrices, X1 y X2. Noten que ahora mi diccionario de configuración de las ecuaciones cambia. Las exógenas 1 y exógenas 2. Estimo el modelo. Le digo que sea una matriz no ajustada. Me voy a preguntar cuántas iteraciones tuvo que hacer para estimar el modelo. Lo voy a preguntar ahora. Y me dice que hizo 5 iteraciones. Ahora sí corrijamos por heterocedasticidad. ¿Cómo lo hacemos? Voy a asumir una matriz de White, y esta es la matriz de White que les decía, que es el error elevado al cuadrado. Lo voy a incluir. ¿Cómo hago que el software interprete que necesito que corrija? Bueno, quiero que el modelo lo ajuste con un tipo de varianza robusta. Entonces, cuando ustedes le dicen, sobre todo esto pasa mucho con los usuarios de Stata. Los usuarios de Stata suelen poner que la estimación sea robusta. Cuando le dicen robusta, lo que le están diciendo es que ocupa una matriz de White de este estilo. Eso es estrictamente lo que están haciendo. Entonces vamos a hacerlo más o menos el equivalente en Python. En Python nada más le decimos que el tipo de covarianza sea robusta, que lo estime, y se vería de esta manera mi estimación, y ahora sí ya corregida por heterocedasticidad. ¿Vale? Bien. Hasta aquí llega mi exposición.